Pues muchas gracias, que nos sigan acompañando, sobre todo ahorita a las 10 de la mañana, que ya está, supongo yo, el partido. No sabemos si ya inició el partido de México contra Polonia, pero si nos siguen aquí acompañando, pues se los agradecemos muchísimo, ¿no? Gracias. Estamos aquí juntas y juntos. Se queda con nosotros. Muy buenos. Ya agarramos a Leticia maquillándose también. Buenos días, mi pues querida. Pues todos lo hacemos así como Letia. Muy buenos días, Leti. Sí, muy buenos días, Ingrid, ¿cómo están? ¿Ya ustedes listos? Bien, muy buenos días a todos. Y bueno, la verdad es que ahora, gracias a la magia de Internet, no importa si nos ven ahorita o nos pueden ver después, o sea que tampoco nos vamos a clavar con eso, ¿no? Sí, así es, así es. Buenos días, Leticia, buenos días, Ingrid. Buenos días. De hecho, podríamos ir, si hay goles, vamos a relatarlos, así que les conviene vernos, porque nosotros vamos a ir actualizando el partido. ¿Cierto? Vamos a narrar el partido. Pues sí, además con la noticia que perdió Argentina, sorprendentemente, no sé contra quién, pero perdió, entiendo que con un... Tampoco sé contra quién jugó Argentina, si es que ustedes saben, Leti, y... Arabia Saudita, creo. Contra Arabia Saudita. Pues sí que no, pues es impresionante. Un golpe tremendo, no me quiero imaginar en Argentina lo que debe estar pasando, pero pues sí que deben estar pues bastante acongojados, y México que estará jugando ya o que ya inició el partido, no sé. Bueno, si les parece, mi querida Ingrid, mi querida Leticia, Violeta, vamos entrando en materia. Y era una propuesta de poder manejar un tema en su conjunto. Y tiene que ver que, bueno, el viernes tuvimos la tertulia, que es ser de izquierda en el Tierra Adentro. En el Tierra Adentro. Adentro del Y pues ya fue el encuentro del CEPAC, esta corriente de ultraderecha, y además eso se conjuntó, Leticia, Ingrid, se conjuntó también con que pues, la corriente de Claudio X González y los partidos de oposición y los medios corporativos que ya empezaron a hacer una campaña mediática convocando a que la gente se vista de rosa, y dicen así, y lo voy a entrecomillar, hagas lo que hagas, ¿no? Es una abierta provocación a toda la gente que va a marchar de una manera, me parece, bastante irresponsable por parte de Claudio X y compañía. Pues bueno, hay una provocación porque uno ya se puede imaginar lo que puede pasar en las calles a la hora de que la gente esté marchando en una oleada grande y otros grupitos de gente se empiecen ahí a quererse meter con un suéter color como el que tiene Ingrid Turquelles, que ese no se lo va a poder llevar a la marcha, Ingrid. Tampoco de blanco, ni blanco ni rosa. Ándale. Estás así, tal cual, ¿verdad? De veras está de blanco y de rosa, mira nada más. Es por el llamado pues que hicieron, yo de hecho obedezco a mi jefe Claudio. Muy bien. Pues bueno, el asunto es que nos parece interesante una reflexión, mi querida Leticia, Ingrid, Violeta, en esta lógica de que pareciera que las corrientes de derecha, pero también las corrientes de izquierda, estamos divididos en unos y otros lados. Hay esta corriente ultraconservadora que incluso decían en este encuentro del CEPAC que el PAN era como un partido así muy tibio y que habría que conformar un nuevo partido, decía la ultraderecha, y por el otro lado, pues parece ser que la alianza entre los partidos, la alianza Va por México, pues otra vez se vuelve a articular. Y lo que hablábamos en la tertulia también sobre las distintas izquierdas que hay, que tampoco terminan de amarrarse bien. ¿Qué decir de todo este conjunto de escenarios que tenemos, mi querida Leticia Calderón? Híjole, pues yo creo que hay mucho que decir y vamos a ir diciendo. Yo creo que no hay una cosa que se pueda pensar como acabada, sino que yo creo que más que las coyunturas, Ernesto, yo creo que ahí habría que tener cuidado, porque una cosa es la movilización de grupos, movilización organizada, y ojo con eso no quiere decir que la gente vaya más allá de, digamos, lo que le llaman acarreo, ¿no? No, una organización que tiene que ver con convocatorias de grupos, de consignas, de lemas, eso es la política. Y yo más bien lo celebro muchísimo, porque miren, ahora sí que si fueran más listos los del INE se anotarían
el hecho de que este país durante 30 años ha construido una cultura cívica que efectivamente nos saca a las calles para reivindicar una cosa o la otra, ¿no? Digo, ahí el chiste sería ver y criticar y estar en contra de los lemas o las consignas del otro lado, pero eso es la política y eso también implica avanzar en términos de un trato social que al final de cuentas pues se unifica y se consolida con los votos. Eso es la democracia, ¿eh? Ojo, porque también ahora el desdén que hay por esto de las mayorías y de que quieren alcanzar la mayoría o que quieren imponer por la mayoría vía los votos, pues bueno, tenemos, 30 años vía nuestro proceso político, pero tenemos 150 años en un debate sobre este tema en términos de cómo se avanza en la construcción de este tipo de modelo político. Entonces, bueno, tal vez no 150 años, pero por lo menos 100 años sí. Pero sí una cosa que me parece que es interesante es que ahora que si llaman a sus huestes un señor, a esto de que si se ponen un color u otro, bueno, ese es en términos de coyuntura muy interesante porque ya marca muy claro el papel, el uso de los medios de comunicación que tiene un personaje como ese y donde hay que dar la batalla. Porque efectivamente, si él tiene acceso y puede convocar, bueno, ya se pone como un líder muy visible y con un llamado muy claro, sin consigna y sin lema. O sea, si el lema es ponte rosita, bueno, pues hay otros que dicen ponte naranja. O sea, la verdad es que ahí las banderitas de colores son pues un pase a gol para otra opción que llame digamos, a sumar fuerzas, a reivindicar un proyecto político, a la perspectiva, el lema mismo que ha tenido hace mucho tiempo ya el presidente y en todo caso Morena, pues es como una agenda muy clara y sobre la que se ha ido tejiendo y puede uno estar en contra de cosas o la manera como lo dijo o la manera como se hizo, pero hay claridad sobre lo que se está convocando. Entonces, yo no divido así, por eso digo, este gran debate que yo creo que suma a nuestra cultura política, nos permite empezar a movilizarnos y también yo siempre digo, no hay cosa más simple en la democracia que el voto. Usted va y vota, otros lo organizan, otros lo arman, usted va, se toma su hora de tiempo para ir, votar y se retira. No. Participar en marchas, en reuniones, convocar, caminar las calles, hacer asambleas, incluso asambleas ahora de Zoom, ¿no? Que se usa mucho. Eso es un avance en términos de construcción de democracia. Yo, de verdad, se los pongo diferente y lo celebro y deberíamos de pensarlo a ver cómo ven ustedes también en esa tesitura. Y lo otro es seguir viendo también el tipo de organización y movilización que cada uno tiene. Y les decía yo, pues pase a gol. Si es para rosita, rosita o naranja, naranja, no, bueno, pues está fácil. Gracias, Leti. Ingrid, haciendo un recuento de todos estos eventos, ¿no? Que ya se han ido sumando, que ya son muchos. Empezamos, incluso podemos irnos hacia España con este foro de 20 años de la Fundación Internacional para la Libertad, Democracia y Libertad, ¿no? Convocado por Vargas Llosa, donde estuvo Zedillo, estuvo Calderón y Moro, ¿no? El juez Moro, eso es algo que nos también llamó mucho la atención. El concierto nazi, la marcha del 13, ¿no? Convocada por la derecha. Ahora lo de la Conferencia Política de Acción Conservadora, lo que pasó ayer en la Embajada Cubana, que también pues llama la atención en este contexto, y lo que va a pasar, esta marea rosa que han llamado para el 27, que como decía Ernesto, pues ya están haciendo las convocatorias incluso a partir de los medios corporativos. ¿Qué nos estaría expresando todo este conjunto ya de acontecimientos? Y en particular, Ingrid, si nos pudiéramos detener, porque a mí me llamó mucho la atención y se coinciden todos estos eventos que estamos mencionando, lo que dice Trump, ¿no? Donald Trump ayer en su intervención en el CEPAC, ¿no? Dice, necesitamos detener la propagación del socialismo, ¿no? Ya no habla del comunismo, sino del socialismo, como lo habían estado haciendo referencia a los otros eventos. ¿Qué decir sobre esto, querida Ingrid? Primero que todo, estoy muy indignada que la derecha se apropie del color rosa, porque a mí me encanta el color rosa, lo uso siempre y encuentro el colmo que esto es fascista, digamos. ¿Por qué no se visten de rojo, con negro y blanco, como el símbolo nazi, que yo creo que les queda bastante mejor que el rosita, ¿no?
Así que lo encuentro terrible. Estoy de acuerdo con Gisela que en el chat que decía, pero ¿por qué se apropian de nuestros colores? Bueno, vamos a ir a la marcha, que al final voy a ir a la marcha, pero no vamos a ir de rosa porque no le vamos a hacer el juego a esta gente. Entonces, para contestar a tu pregunta, Violeta, lo conversábamos en la larga y extendida tertulia que nos aventamos el día viernes, que está De ahí 3 horas. de 3 horas, intensa, ¿no? Estuvo muy buena y la gente también quería mucho conversar, entonces hubo un diálogo ahí súper interesante con las personas. Recomiendo al público que no lo ha visto, vayan a ver la super charla porque lo pasamos muy bien, estuvo muy entretenido, ¿cierto? Y ahí nos conocimos con Leti en persona, que no nos conocíamos. Así que no, estuvo genial. Y claro, esto sería como profundizar y un poco extender lo que conversamos ahí, porque ahí estábamos hablando de las izquierdas, de, bueno, si marchar o no marchar, qué significa, ¿verdad? Qué tipos de izquierda tenemos en Latinoamérica y cómo son diferentes, y los peligros de este facherío, este grupito, ¿no? Que se reúne aquí en México. Y que bueno, ahora, como bien dice Violeta, ¿no? Hay unos mensajes que vienen del más allá, de Trump, una serie de espectros, ¿no? Mensajes fantasmáticos que vienen a decir o a avalar un poco la cumbre esta, la cumbre facha en México. Y yo, ustedes saben que yo estoy preocupada desde hace tiempo, como buena chilena que me preocupo del fascismo, porque nosotros los tenemos ya han visto lo que ha pasado en Chile por culpa de ellos. Perdimos todo, básicamente perdimos la elección del plebiscito, y fueron estos grupos, y por lo tanto nosotros siempre estamos como muy pendientes porque hemos visto la fuerza y la potencia que tienen. Entonces, un poco para hablar de estas extremas derechas, yo le decía ayer a Ernesto y también le recomiendo al público, yo sé que he dado muchas recomendaciones de libros y están sobrecargados, pónganlo en la lista, pónganlo en la lista ya como al final, pero hay un libro muy bueno de Pablo Stefanoni, que él es un periodista y doctor en historia de la UBA, ¿cierto? Argentino, que se llama, salió hace poquito y se llama Si la rebeldía se volvió de derecha, ¿no? Que es la gran pregunta que todos tenemos, ¿cómo la derecha se ha apropiado de una suerte de potencia de subversiva, de rebelión contra el establishment, pero sí está muy bueno porque él hace un ejercicio que debiéramos hacer, siempre y cuando tengamos hígado y estómago para hacerlo, ¿no? Que es meterse en la derecha para saber qué diablo es lo que ellos están proponiendo, porque aquí ocurre algo con la izquierda, que yo lo he mencionado antes, y no me refiero solo al obradorismo, me refiero, es algo que no tiene que ver con el obradorismo en particular, sino que tiene que ver con las derechas en general, y se refiere específicamente a esta cosa soberbia de las izquierdas, como complaciente, como, bueno, nosotros somos los que estamos bien, los otros están mal, de no querer saber siquiera qué es lo que propone esta gente o qué es esta gente y cómo se están reuniendo, etcétera, sino que decir nosotros estamos bien con nuestra ideología y por lo tanto no me importa, ¿no? Y eso es un peligro, porque lo que dice Stefanoni en su texto es que ellos sí nos ven, ellos sí nos leen, ellos están permanentemente estudiando sobre la izquierda para poder hacer una especie o suerte de espejo de nuestra ideología. Es decir, ellos estudian a la izquierda, mucho, digamos, y ellos proponen lo mismo pero al revés, hacen como un espejo torcido. Entonces, por ejemplo, él decía, a modo de ejemplo, ¿no? Si nosotros siempre decimos que si alguien no se define de derecha o izquierda es de derecha, es el típico dicho, ¿no?, de las izquierdas, ellos tienen exactamente el mismo dicho, pero al revés. Ellos dicen, si alguien no se define de derecha o izquierda es porque es de izquierda. Es decir, ellos tuercen nuestras consignas, ¿verdad?, de la izquierda, porque nos han estudiado. Y yo creo que ahí hay un error grave que tenemos nosotros de no querer saber, ¿no? Porque yo creo que sí hay que estudiarlo, sí hay que meterse para poder entender desde dónde están ellos funcionando, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre con estas derechas y cómo entran de manera tan curiosa? Porque además es un fenómeno muy raro, ¿no? Son unos grupos conspiranoicos, extraños, que proponen una serie de cosas que ni siquiera necesariamente entre sí no se contraponen, porque sí se contraponen, ¿verdad? Y le hace sentido a mucha gente, y eso es lo más preocupante, que haga sentido. Entonces él dice,
El problema es de la izquierda, ¿no? La izquierda cuando depone, digamos, las armas, cuando se democratiza, cuando empieza a jugar de juego democrático post caída del muro de Berlín en el 89, efectivamente entra al poder, sobre todo en Europa, ¿verdad? Con estos estados como estos estados benefactores grandes, ¿no? Estados grandes que, como ven ustedes, el sistema europeo, ¿no? Que te dan salud, educación, lo básico. Y se quedan ahí, ¿no? Se quedan ahí las izquierdas tranquilas, se instalan en el poder, se institucionalizan, por ponerlo en algunos términos, eh, y un poco como que ahí, como hablábamos en la tertulia, ¿no? Como el neoliberalismo es imposible de derrocar y funciona igual y cada vez se extrema más, las izquierdas un poquito han aprendido a navegar los oleajes del neoliberalismo y tratar de hacer lo mejor que se pueda dentro de un modelo que no se puede tocar, porque no hemos encontrado el otro sistema hasta el día de hoy, como dice muy bien Jameson, una frase que es de él, pero le han dicho que es de Zizek, y ahí se la debaten, ¿no? Pero es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, efectivamente. Es muy difícil pensar otro modelo. Entonces las izquierdas un poquito han ido haciendo lo que pueden, ¿no? Y se han institucionalizado y ahí quedaron. Frente a esas izquierdas como muy no revolucionarias, no reaccionarias, como muy instaladas, ¿no? Desde el poder, tratando de funcionar en la medida de lo posible, aparecen estos movimientos curiosos, ¿cierto? Que se apropian de la rebeldía y de la transgresión. Es decir, ellos se presentan como una alternativa a tanto a la derecha como a la izquierda institucionalizada, ¿cierto? Desde el potencial subversivo, es decir, nosotros somos los revolucionarios, nosotros somos los rebeldes, nosotros somos los que nos oponemos al establishment, nos oponemos a los discursos políticamente correctos. Ellos capitalizan la indignación social, porque actualmente, por supuesto, que hay un malestar social, ¿cierto? Un malestar que tiene que ver con el modelo. Porque es injusto, porque no es equitativo, porque el mundo se está acabando, ¿verdad? Porque los recursos naturales también, y porque, ¿no? O sea, todo lo que está ocurriendo genera una indignación. Pero ellos están capitalizando esa indignación, porque esa indignación está desordenada, ¿verdad? Entonces ellos dicen, nosotros no somos ni de derecha ni de izquierda institucional, nosotros somos otra cosa. Nos presentamos como otra vía, una vía que cuestiona al sistema y que proponemos vías de transformación. Y aquí súper interesante lo que dice Stefanoni, porque él dice, las izquierdas hoy no están proponiendo futuros posibles. No hay esperanza en las propuestas de la izquierda. Solamente están proponiendo tratar de hacer lo posible en las circunstancias que hay, pero no hay una vía marcada, orientada al futuro, que transforme la realidad. Asunto que lo están haciendo estos grupos. Ese es el gran punto de diferencia entre estas izquierdas y estos grupos de derecha, ¿no? Que ellos están proponiendo toda una vía a futuro, ¿verdad? Que sí genera esperanza y eso moviliza mucho a la gente, sobre todo a la gente que está desencantada, ¿no? Y no me estoy refiriendo al caso mexicano, me estoy refiriendo al caso en general, incluyendo Latinoamérica, porque este autor está hablando desde Argentina, él hace el análisis desde Argentina, muy situado, donde él ve cómo funciona esto de manera global, pero también cómo nos afecta de manera local. Y piensen que Argentina, que es un sistema tan de izquierda, ¿no? Que tiene el peronismo, que la derecha ha entrado muy poquito, incluso en Argentina están ocurriendo estos fenómenos. Él dice que, como es historiador, ¿verdad? Él va hacia el año 20, el año 30, donde hubo efectivamente la decadencia de Occidente, la crisis de la democracia, ¿verdad? Y dice que pasó algo similar, y eso es muy interesante porque siempre hay que tratar de buscar eventos históricos que tengan que ver con lo que estamos viviendo para ver si hay continuidades o no. Y dice, bueno, el fascismo en su momento, cuando apareció el fascismo de Hitler, digamos, y de Mussolini, no se interpretaba como una contrarrevolución, sino que también era interpretado como una alternativa al marxismo, que era lo institucional, ¿no? Y era una disputa por construir estos futuros posibles, estos futuros deseables, ¿no? Después el fascismo cae, ¿verdad? Termina la Segunda Guerra Mundial, cae el muro de Berlín en el 89, y ahí se instalan, ¿no? En las democracias liberales, llega el fin de la historia de Fukuyama, que ya sabemos que él se ha arrepentido varias veces de decir eso, pero asumamos, ¿no? Que está esa idea de que hasta ahí llegó, ¿no? Y de ahí ya se estancó. Pero esto es una vuelta, ¿no? Es una vuelta a esa discusión que existía de antes,
¿no? De quién puede presentar hoy un futuro posible. Y estas derechas alternativas se están jugando esta carta radical, porque están radicalizadas, donde proponen romper todo el sistema, ¿no? Romper los discursos de la élite, romper el establishment político, el sistema, no a las izquierdas, pero tampoco a las derechas, y ahí, bueno, los invito a leer el libro, pero él, de manera muy inteligente, ¿no? Va hablando del tipo de izquierdas, el tipo de derechas, y las va desgranando entre grupos que promueven más un populismo de derecha, otros que son más conservadores, y otros grupúsculos que tienen otras ideas, ¿verdad? Pero todos al final se unen en estas convenciones o congresos, donde él habla de uno del 98, que fue uno de los primeros, ¿verdad? Donde son los mismos individuos que están hablando las mismas cosas, y que están proponiendo esto, pero sumamente interesante poder abundar en estas derechas. Lo voy a dejar hasta ahí para no apropiarme totalmente de... Órale, gracias mi querida Ingrid. Déjame desarrollar aquí una parte que me parece también interesante y difícil de dilucidar, mi querida Leticia. Me quedo pensando en Immanuel Wallerstein con este planteamiento que también hacía en el sentido de que cuando en un país llega un gobierno totalitario, pues eso permite también que las izquierdas o los movimientos de abajo puedan articularse y organizarse. Pero cuando gana el candidato demócrata, se abre una posibilidad de que finalmente llega la democracia. Pasó en Estados Unidos en tiempos, digamos, contemporáneos con Obama en su momento, y generó una desmovilización por parte del activismo que estaba pues luchando y combatiendo contra esa ultraderecha. En México nos pasó lo mismo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay una desmovilización y se pierde un poco la figura de en dónde están los movimientos sociales, ¿no? Y entonces a la hora de la construcción, por eso digo que son momentos muy particulares porque son inéditos, y por eso no creo que haya un hilo claro que uno pueda identificar y decir, pues es por aquí o es por acá, porque finalmente tienes un gobierno, en el caso de México, como el de López Obrador, que tienes una importante corriente civil y del pueblo mexicano que respalda a este presidente, pero también tienes esta contra de ultraderecha que está empujando de todas las maneras posibles. Si yo tuviera que pensar en un contraste, mi querida Leticia, pensaría, por ejemplo, en cómo en Estados Unidos pasaron de Obama a Trump, si es que se le puede decir contraste a eso. Me refiero a que Trump podría ser el símbolo del CEPAC, por decirlo de alguna manera, que gobernó ya en Estados Unidos, y de pronto vemos acá el CEPAC en México, en esta suerte de contrastes, y por eso creo que es como difícil dilucidar las rutas a seguir. Por ejemplo, esto que señalaba Ingrid ahorita hace un momento, de bueno, sí, irnos un poco a la historia, pero también creo que están sucediendo, hay actores y situaciones que jamás habían existido, no solamente en México, sino en el mundo entero. Y por eso, ¿qué hacer como izquierdas? Hace rato que decía Ingrid, esta parte de, bueno, la derecha sí sabe, sí está prometiendo algo para el futuro, y la izquierda no. Pues habría que ver, tener una claridad de qué es lo que no está proponiendo la izquierda, si es que no está proponiendo algo, y qué es lo que está proponiendo la derecha, para ver qué es lo que nos están ofertando o le están ofertando al pueblo en general. En fin, son algunos ángulos que, más allá de una pregunta en específico, Leticia, era como colocar estos otros elementos que sirvan también para la reflexión entre todas y todos. Oye, pues yo hace mucho no estaba en un nivel de, digamos, de discusión y de debate tan profundo como en el que me han puesto a partir de que me invitaron a participar en Rompeviento, porque es como muchos temas que de repente, bueno, a mí me encanta,
pero que sí llaman así como Ingrid, de repente yo ya me jalé los libros que tenía, ya empecé a sacar todo el andamiaje aquí porque pues hay que empezarse a cubrir. Pero fíjate que yo primero diría así, a bote pronto, yo creo que con ánimo de iniciar un diálogo con también quienes nos están escuchando y nos puedan escuchar más adelante y que también se incorporen al debate, porque creo que es algo que hay que discutir entre todos. Pero sí poner algunas cosas que yo creo que están ahí en el centro. Y una cosa son los partidos de derecha o las convocatorias políticas de derecha que pretenden tomar el poder, por supuesto. Un partido político es, la meta es tomar el poder. Si nada más es por convivir, bueno, pues la verdad es que también pueden reunirse para bailar en la Alameda, esa es otra cosa. Pero un partido político busca el poder y, por tanto, pues desde el poder incidir con su propia agenda. Pero otra cosa es la mentalidad conservadora. Y ahí es donde yo creo que está un punto que tenemos que tener como muy claro, y es que en realidad la inmensa mayoría de la gente en general es conservadora. Más en algunos países, más en otros, pero por ejemplo, yo lo pienso de México, la gente es conservadora. Y parte de lo que ha tenido una convocatoria como la que hace el presidente López Obrador, y de ahí la respuesta de algunas izquierdas mexicanas, a veces ahorita menos, pero digamos muy molestas con que no se avanzó su agenda o que el presidente no entiende su agenda, es porque efectivamente hay una parte, una convivencia con un pensamiento conservador en el sentido de no solamente el estilo de vida, digamos, personal o comunitario, sino también respecto a la vida en su conjunto. Entonces, hay que separar eso, que por supuesto se entrelaza. Hay un punto en el cual eso se junta y se vuelve agenda política, pero hay el extremo que para mí hay que desarticular desde lo político, es este en el cual algunos grupos quieren adjudicarse la idea de Dios, ¿no? Como una convocatoria en la cual pues la creencia de cada quien es una cosa, pero la articulan desde un pensamiento pues ya muy feudal, ¿no? Ya muy más sobrepasado, que en algunos se despierta, pero no necesariamente en términos de un conjunto más amplio. Una cuestión de la familia, cuando hablamos de las familias, y que efectivamente, ojo, porque ahí es donde el tema de la agenda feminista sí es el principal enemigo de esta nueva derecha organizada, ¿no? Políticamente. Y la otra es esta idea de la patria o la nación, que es un tema del cual yo quisiera hablar después mucho, no necesariamente esta vez, pero es tan desdibujada en la forma en la que la piensan, está tan fuera de lugar como que, y digamos, un elemento central de la idea de nación, de patria, es la nacionalidad. Y el mismo señor Eduardo Verástegui, no sé ni siquiera cómo se llama, yo no lo había oído mencionar antes de la fin de semana pasado, nunca, nunca. Bueno, este joven señor, parece joven, tiene también la nacionalidad estadounidense. Entonces, lo cual no me parece que esté mal. Yo soy al contrario, muy, digamos, estudiosa del tema de la nacionalidad y por tanto me parece que es una muestra interesante del presente, pero se contradice con la idea decimonómica que manejan de la patria, de la nación, ¿no? Esta cosa muy territorial. Entonces, estamos frente a un momento bien interesante donde yo evitaría los paralelos históricos. En automático, no es lo que se está haciendo, pero evitarlo mucho porque de repente, claro, cuando tú presentas el escenario de los años 30 en Europa y cómo avanzaba, bueno, sí, pero ahora sí que digamos que no somos los mismos, ¿no? No somos los mismos. El nivel de interacción que tenemos en términos incluso planetarios, en términos de nuestra capacidad de retórica, por ejemplo, el lugar que ocupamos hoy las mujeres en el debate, pues es totalmente contradice lo que podría haberse discutido hace tanto tiempo. Y lo digo también a propósito de el recurso facilón de algunos aquí en México, de sacarte con que si Echeverría, con que si López Portillo, con que si de la Madrid, para referirse a un momento presente, cuando la verdad no solamente los desnuda y los pone en ridículo, sino además, pues justamente no sirve, porque estamos hablando de una sociedad profundamente modificada en muchas de sus propias prácticas y valores, y aún así, bueno, pues con unas cuestiones que se han mantenido a lo largo de nuestra propia historia, digamos, contemporánea. Entonces, esto es un punto que yo creo que hay que tener en cuenta, la parte política organizada y su propio discurso y cómo quiere articularlo, y la mentalidad general que puede haber. Por ejemplo, un llamado a
a la idea de unir a todos y convocar, e incluso la idea misma de igualdad, pues es una idea que de repente es como muy desafiante, porque podría ser una idea muy religiosa. Pues no es la idea de Jesucristo y llamando a los pobres y los que van a misa todos los domingos, no sería una cosa que sería un valor supremo. Y sin embargo, no lo vemos en la retórica de estos grupos que se dicen pues conservadores, ¿no? Y es bien bonito cómo puede llevarse al extremo del ridículo la incapacidad de entender este tema conceptualmente, como que el Partido Acción Nacional en México empezó a hacer anuncios diciendo que conservador es, pues, conservar la mesa, conservar el carro, conservar, o sea, una cosa de veras tergiversada, babosa, absurda, minúscula, cuando justamente tiene que ver con una serie de elementos de los valores públicos que se buscan preservar y que se tienen que adaptar, y lo cual no quiere decir que se favorece un cambio total. Mucha gente puede ser, lo comentábamos también el viernes pasado en nuestra bonita tertulia, que fue esta cosa de repente tú puedes tener gente muy a favor del cambio y la transformación política en un país como México, y sin embargo es xenófobo. Y perdónenme, pero para mí por lo menos la izquierda es, digamos, antirracista, antidiscriminatoria, antixenófoba, o no lo es. Y entonces, bueno, estamos en un debate que hay que compartir y abrir entre todos para ver a dónde estamos yendo. Pero sí creo que esto vuelve más complicado el tipo de debate, y que revisemos y separemos esta agenda, que al final lo que busca es enganchar, obviamente, ¿no? Los dos niveles. Pero yo creo que ahí es donde podemos dar una batalla muy fuerte para desnudarlos, y sobre todo, bueno, pues para que tampoco se vuelva tan barato y digamos, tan minúsculo una convocatoria, ¿no? Una convocatoria política, pues que tendría que, al contrario, sumarle y revisar muchas de las cosas que se van actualizando en el mundo. Y solo una última cosita, la referencia con Estados Unidos a mí no me gusta tanto, porque no ahondo ahorita en esto, pero me puse a buscar, pero uno de los libros que yo tengo acá muy a la mano, que leí hace muy poquito, es este del regreso liberal, de Mark Lilla. Es ¿La cámara? Un estadounidense, me gusta por lo que él dice, pero tiene un debate, no me extiendo ahorita en eso, pero que él justamente critica el hecho de que el Partido Demócrata lo que hizo es que se fue mucho y apoyó mucho la agenda identitaria, ¿no? Género, digamos, pero la mini agenda identitaria de cada uno, casi hispano, mujer, indocumentado, ¿no? Y que eso al final desfragmentó todo o más bien fragmentó, vamos, ¿no? Desfragmentó sería lo contrario, fragmentó la lucha de clases, la consigna de la mejora por grupo, pero en términos de una lucha mucho más amplia y que convocara, que esto hizo que no se convocaran a muchos grupos. Y ojo, es una crítica, no es en contra de, pero en el fondo habla en contra de lo que ha movilizado a los nuevos grupos feministas. Entonces hay que ver cómo se plantea eso, es muy interesante. Gracias, Leti. Realmente también muy interesante lo que tú estás planteando con Mark Lilla, esto de la lucha de clases y cómo son o no incluidos algunos sectores a partir de las características incluso que tú estás comentando. Yo quisiera preguntarle a Ingrid dos cuestiones muy particulares. Uno, sobre esta minimización que ha hecho el presidente de la República. ¿Cuál es tu valoración en torno a este evento del CEPAC, ¿no? Ha dicho no le demos la mayor importancia, cuando realmente desde mi perspectiva hay que darle mucha importancia y hay que ver los peligros inminentes que hay, y sobre todo por el desarrollo también que ha habido de la evolución, ¿no? De cuando llegan los gobiernos de izquierda o progresistas al poder en América Latina, después regresa a la derecha, ¿no? Regresa una derecha enfurecida, una ultraderecha, y eso me parece que también aquí nosotros tenemos que analizarlo. Entonces, ¿cuál sería tu visión sobre esta, desde mi perspectiva, que el presidente está minimizando este evento? Eso por un lado. Y una segunda pregunta
aprovechando esto que también me parece también delicado que han estado expresando, que ya se había dicho, ¿no? De esta derechita cobarde, ¿no? Del PAN, y que entonces pues eso nos pone a temblar a todos. No sé tú qué piensas también, Leti y Ernesto, de que, bueno, el PAN para nosotros ya es la derecha, ¿no? Y ellos le llaman a esta derecha del PAN la derechita cobarde, y que realmente hay que instaurar una verdadera derecha en la nación, ¿no? Y tome el poder, ¿no? También ya ayer veíamos que se hablaba de algún candidato por parte de ellos que pudiera estar pues aquí contendiendo en la presidencia de la República. Ingrid, ¿qué decir sobre esto? Buenas preguntas, Violeta. A ver, claro, lo primero es lo que yo en el fondo planteaba al principio, que tiene que ver con minimizar o no darle importancia, digamos, a estos surgimientos de estos grupos. Y yo en ese sentido creo, ahí hay una cosa difícil de hacer, porque por una parte tú tampoco puedes validarlos desde el discurso institucional, es decir, sería muy malo que el presidente desde su púlpito, digamos, desde su lugar de enunciación, avalara la importancia de este evento, porque eso sería darle publicidad, porque ustedes saben que no hay publicidad mala, o sea, no hay, y para ellos de hecho, cualquier crítica o algo que sea malo les sirve, todo les sirve porque, como yo les digo, ellos se instalan desde una supuesta revolución rebelde, anti lo que hay. Entonces, cualquier cosa que critique desde lo institucional la aparición de estos grupos, para ellos es una muy buena publicidad. Entonces, yo creo que es una buena estrategia comunicacional desde Palacio Nacional, no avalar. Es decir, esto no es nada, no existe, no hablemos, porque si hablamos de ellos de forma como oficial, le estamos dando una existencia. Ustedes saben que, al menos yo soy bien constructivista en ese sentido, pero yo creo que el lenguaje sí crea realidad, entonces si yo lo instalo, entonces lo estoy creando, ¿no? Ahí hay una fuerza. Pero eso no obsta de que tras bambalinas, en el back office, digamos, no en la institucionalidad, estemos muy pendientes de lo que están haciendo, evidentemente. Y todos los analistas y todos los estudiosos debiéramos estar 24/7, digamos, viendo a ver qué es esto, qué están haciendo, para dónde van, cómo se están articulando, para también desde la izquierda un poco ir combatiendo esos discursos de otra manera. Pero insisto que sí no es tan positivo darles existencia. Y en ese sentido yo no estoy en contra de lo que hizo el presidente, digamos, de manera oficial, porque digo, esos son los discursos oficiales. Es muy diferente de los discursos que podemos tener en la academia, en los medios, es otro asunto, ¿no? Y creo que desde ese otro espectro sí es importante estudiar y hablar de esto y poner el tema y analizarlo, ¿no? Son cosas diferentes. Respecto de la pregunta del PAN, es que efectivamente el PAN es una derechita, pues, para ellos. Estos grupos, que no son grupos que estén institucionalizados al interior de partidos que históricamente hayan existido. Este binomio entre la democracia liberal y los conservadores, que es lo que existe en todos los países, más o menos y con distintas formas, pero es como dos polos, ¿no? Ellos no se instalan ahí. Ellos se instalan fuera de los polos, fuera de lo que ya hay, como grupos reaccionarios, no a través de la violencia, porque ahí también hacen un jueguito que es distinto a los fascismos de Mussolini, de Hitler, etcétera, donde ellos no articulan esto a modo de violencia, de movimientos violentos en la calle o de reacción, sino que ellos a través de figuras semi-respetables, pseudo-respetables, o formales, ¿no? O muy serias, ellos instalan estos discursos, pero siempre fuera de lo que ya hay. Y en ese sentido, claro, ellos son como a la derecha de la derecha, ¿no? Ellos están a la derecha de la derecha. Para ellos el PAN es una cosa súper democrática, súper que no reacciona, que no propone lo que ellos proponen. Entonces, por supuesto, en Chile es igual. Nosotros tenemos la UDI, que es como el PAN, ¿no? La extrema derecha. Ellos critican a la UDI, porque parte del juego que ellos proponen, como son populistas, también ellos tratan de abarcar clases sociales al pueblo, ¿no? O sea, vénganse todos de manera masiva. Entonces, también a mí no me conviene, como movimiento de extrema derecha, aliarme a las élites,
más bien criticar a las élites desde otro lugar de enunciación, desde un lugar distinto. Entonces, ellos, como yo les digo, el pan sería para ellos la élite, ¿no? Que por supuesto, cuando llegue el momento de los que hubo, y aquí voy a la experiencia chilena, si algún día llega un líder de estos súper extremos, ¿no?, a proponer o a presentarse como candidato presidencial, lo más probable es que el PAN va a votar por ellos. Siempre. O sea, ellos cuentan con esa votación. Por eso no les importa criticar al PAN, porque el PAN siempre va a estar más cerca de estos grupos de extrema derecha que de la izquierda. Es lógico. En Chile nos pasó. Cuando hubo el momento de votar por Kast es como estos señores, ¿no? Vienen de los mismos grupos. De Le Pen, de la actual presidenta de Italia, etcétera. Cuando llegó el momento de votar por Kast, toda la centro derecha y la derecha institucionales que habían sido atacadas por estos grupos, atacaron. Lo atacaron previo y después votaron por ello, porque de alguna manera no van a votar por la izquierda, entonces tú te aseguras, ¿no? Así que yo creo que cuentan con el PAN aun cuando ataquen el PAN. Un poco para contestar a tu pregunta y porque me dicen que estoy acaparando el tiempo, así que hasta aquí ya llegué. te están regañando aquí una Elisa Noviembre. Hola, Elisa, le cedo la palabra. Sí. Es noviembre, diciembre. Sí. Bueno, pues gracias, Leti, querida Ingrid. Ajá. Leti está hablando, pero no la oímos. No, que sí, que le doy a Elisa, dice. No, que me deje a mí hablar. No, hombre, agárrate, yo me agarro también y no me sueltan. Sí, no, gracias a las dos. Pues a propósito de Eduardo Verástegui, precisamente, y de la mirada de ese tipo de personajes, porque también hay que tratar de entender esa mirada, esa visión que se puede tener desde ese lado. Tenemos 2 tweets aquí, 2 imágenes del tweet de lo que él publicó precisamente y que me parece que ilustra. Una cosa es que se quiera manipular y otra cosa es que lo crea, ¿no? Pero dice: presidente López Obrador, de nuevo nos tienes en la mañanera y pensar que no nos conoces siquiera, según dices, ¿sabes quiénes somos? Somos CEPAC México, somos CEPAC, somos la mayoría. Claramente estás en la luna, desconectado de la realidad del pueblo mexicano. Imagínense nada más, pero no, los otros 2 son maravillosos, sí. Los tweets, miren nada más, es todo un espectáculo este muchacho. Dice: tu problema, López Obrador, es precisamente que estás en la luna, desconectado. Evidentemente no sabes lo que el pueblo piensa. Imagínense nada más, Eduardo Verástegui hablando como si fuera pueblo. ¿Quién se pasa diario muchas horas en un programa que nadie ve, llamado La Mañanera, no tiene tiempo de gobernar? Eres presidente López Obrador y pretendes ignorar las críticas y reclamos de este pueblo que se está levantando, cansado de tus abusos. ¿No sabías de mí hace 2 meses? Pues ahora ya me conoces, soy Eduardo. Dios, somos la resistencia y no estamos en la luna. Pues no, están en Marte o en Júpiter, saber bien dónde. Bueno, o sea, finalmente hay que leer esto, ¿no? Hay que leer. El hashtag dice: ¿cómo? Somos la resistencia. Sí. Nosotros somos la resistencia, son la revolución. ¿Se dan cuenta que es la narrativa? Y ¿no? Contra de López Obrador. Así, nosotros somos la resistencia a ti. Esa es la forma. Y somos el pueblo, ¿no? Además, somos el pueblo. O sea, finalmente, Leti, me quedo pensando en los pasos que tendría que estar pensando la izquierda institucional, si se le puede decir de esa manera, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador o al presidente López Obrador. ¿Qué estarías pensando? Además de que creo que no se le tiene que menospreciar a esta derecha, que además lo pudimos ver, ya vemos también a Claudio X González haciendo llamados para encontrarse en Coahuila y haciendo llamados para encontrarse en el Estado de México, ¿no? En distintas fechas, en distintos momentos. Es decir, esta embalada que traen
pues bueno, ya la están apuntalando también para los procesos electorales del 2023 en el estado de Coahuila y en el estado de México, pensando para el 2024. Con toda, mira, la lana, como lo vimos en la marcha del 13 de noviembre, que todos los empresarios se conjuntaron para pagar los autobuses de todo el interior de la República Mexicana, de todo aquel que lograran convencer. Los empresarios pagaban todos los traslados, viáticos e incluso de gente que venía de Los Ángeles, California. ¿Qué decir al respecto, Leti? Pues mira, yo sí creo que todo hay siempre que tomarlo con respeto y con cuidado. Digo, no, nadie es un enemigo menor, nunca. Pero francamente, así como este señor que escribe Luna con mayúscula todo el tiempo, cosa que es un poco extraña, ¿no? Pensé, estará pensando en García Luna o por qué, ¿dónde está ese hombre, no? Sí. Pero así como él dice, usted no me conocía hace 2 meses, bueno, yo como reitero, yo no lo conocí hace 3 días. O sea, ahora resulta que sí era amigo de Peña Nieto y que también era actor con Angélica Rivera, que demostró ser una gran actriz en este país. Sí. O sea, a ver, calma. Primero es la convocatoria a la reunión de los perdedores. En esa reunión no hubo una sola persona que los últimos 6 meses hubiera ganado algo. Ni en Chile, aunque con lo que dice Ingrid con el tema de la convocatoria a la nueva constitución, se podría interpretar así, pero también ya lo discutimos acá. Y es como que hay que ponerlo en un punto donde era un paso fuerte, era un paso muy desafiante incluso a la propia izquierda. Entonces lo voy a poner separado porque creo que es un primer paso de muchos pasos. Pero vaya, no, pero hubo un cambio histórico en ese país. Y de ahí el que me digan, en términos electorales, yo no descalifico para nada esta movilización y el dinero que, como bien señalas tú, pero la verdad es que es un gozo ver el nivel de retórica que hay entre la ahora derechita cobarde. Ya nos dieron un eslogan, se les agradece. La derecha dándonos el eslogan, para decirle a Claudio X González que es de la derechita cobarde, porque además se decía de izquierda hace 2 meses. Entonces es como una persona que no tiene ni siquiera identidad, lo único que quiere es el poder para poder seguir, digamos, chupando de él. Y en ese sentido, pues es una derecha que sale del closet. Y lo digo en ese doble sentido, porque hay una parte donde también al final de cuentas, como que se quieren revelar muy, como con mucha presencia, pero si ellos son los dueños, como lo hemos visto con otros, de los poderes fácticos, bueno, pues entonces, sinceramente, les van a disputar a esa otra derechita. Ahí es una confusión que también después tendríamos que ver con esa otra izquierda, digamos, arrepentida, porque entra, ¿cómo al final una izquierda arrepentida que se junta con la derechita cobarde? Se pone interesante, pero le agrego otra cosita que creo que también que es relevante en esta reunión de estos grupos y de su capacidad convocatoria. Tienen derecho a disputar también el poder y también ganar eventualmente, porque hay un electorado que tiene ese pensamiento. Lo que no tienen derecho es a ir contra la norma legal. En este país está reivindicado y aprobado, legalmente hablando, muchas cosas de las que ahorita no puedo detallar, pero entre otras, hace menos de 1 mes, el derecho de las personas a decidir con quién se casan. Entonces, y con eso los beneficios que pueden tener, digamos, en términos legales, la cobertura que eso implica, no tanto por el derecho a estar con quien quieras, no, en términos legales. Entonces, hemos dado pasos que esa es la ruta es legal. Y entonces ahí me voy con un comentario que también acá se hacía y en el chat, y yo coincido. En términos de los poderes fácticos, tanto los medios de comunicación por la retórica que tienen y la convocatoria, y pónganse de rosita, ay, la verdad, esa es la retórica desde los medios de comunicación, pues está buena, pues, ¿no? Está muy floja, pues, si esa es la convocatoria, para contradecir la marcha que está convocando un personaje político como López Obrador. ¿Esa es la convocatoria para contrarrestarlo? Venga. Pero la otra son este otro poder fáctico fuerte, real, el poder judicial. De la manera en que hay un control, no solo en México, pero vaya que en México, no hay país, sobre todo en América Latina, como lo hemos visto, en el cual el Poder Judicial no haya jugado del lado del poder.
Entonces, ahí es donde, digamos, pues es complicado porque al mismo tiempo también es uno de los tres poderes centrales, ¿no? El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, de repente dices, durmiendo con el enemigo. Ahí es donde me preocupa más. Es bastante más complejo, porque incluso a la propia derecha, yo decía, tienen derecho pues que disputen y que su discurso atraiga a algunos, en tanto no sea ilegal y en tanto la agenda legal que convoque y que incluya a la mayoría logre avanzarse. Porque si no, bueno, pues obviamente el uso, ya lo sabemos muy bien, del recurso legal para oprimir a otros es brutal hasta para descalificar digamos, a los que están en el poder, como lo vimos en Bolivia, incluso lo llegamos bueno, a Brasil ni de qué decir, ¿no? Y una cosita, la última cosita en términos de esta convocatoria que dice de Ingrid, yo también creo mucho que el peso de las palabras construyen y además convocan y además crean no un imaginario, sino ya una puesta ahí que convoca a la gente y que identifica. Sin embargo, el uso de rabia, resistencia, ¿no? Como una retórica que empiezan a armar, también les voy a decir que creo que viene muy, muy bien a quien hoy ocupa el poder en nuestro país para contrarrestar porque es su mismo discurso. Es exactamente el otro. Y entonces mucha resistencia. Pues la resistencia está hoy en el poder. Esa que fue resistencia lo logró porque resistió y por eso puede resistir. Y entonces, ¿qué hace López Obrador? Pues ahí les va una marcha para el 27, domingo 27 a las 9 de la mañana y ahí nos vemos. Pues ahí nos vemos, como tú dices, Leti, en esa marcha, y prácticamente se nos está acabando el tiempo. Bueno, ahorita que ustedes hablaban, yo me acordaba de esta muñeca de Rosita Fresita, no sé si se acuerdan, ¿no? Entonces también hay que traerla, y nada más que se entere la oposición de la marea rosa que hubo en América Latina durante estos primeros gobiernos progresistas. Yo creo que no les va a gustar, yo creo que no saben, ¿no? Pero entonces están adoptando el mismo eslogan, la marea rosa, para el 27 también, de vestirse de este color. Y bueno, la última pregunta que tendría para Ingrid, y que bueno, ya ahí tenemos que ir cortando, es ¿qué se está disputando en esta marcha del 27, la Ciudad de México, el 2023, el 24? ¿Qué hay de fondo, Ingrid, más allá de lo que ha estado declarando todos los días el presidente en la mañanera? Hay una estrategia que yo creo que puede ser muy inteligente, de parte del gobierno acá en México, a diferencia de lo que están haciendo otros países. Y tiene que ver como cómo las izquierdas pueden apropiarse de estos discursos que están en el aire, hacerlos propios y con eso suprimir el avance de estas derechas. Yo creo que donde más se instalan estas derechas extremas es mientras sea la izquierda más progresista, en el sentido como de las libertades. ¿Por qué llegó Trump a Estados Unidos? Bueno, porque efectivamente el gobierno de Obama proponía una cuestión sumamente como liberal en términos de su discurso, ¿no? O sea, un discurso antirracial, anti todo, pero que nunca caló en la cultura, sino que fue simplemente discursivo, donde se obligó a hablar políticamente correcto sin que hubiera un trasfondo. Lo mismo ha ocurrido en distintos lugares, cuando hay maquillaje, ¿no? O sea, a nosotros nos pasó en la Constitución Nueva, que claro, era una Constitución sumamente progresista, demasiado progresista, cuando Latinoamérica tiene valores que no necesariamente son tan progresistas. Y ahí estoy totalmente con Leti en el sentido de que, bueno, la familia, la religión, la patria son conceptos que en Latinoamérica tienen mucho peso. Entonces, si se los dejamos a la derecha, por supuesto que ellos van a apropiarse, ¿no? ¿Y dónde está el juego que se hace acá? Es que el presidente, que plantea ciertas cosas de izquierda, de alguna manera toma estos elementos y los mete dentro de su propia ideología o de su propio proyecto. Otra cosa que es muy positiva que hay en México es que el proyecto de la 4T es un proyecto transformador, ese es su título, ¿no? En el sentido de que sí le da, de alguna manera, una visión a futuro o un proyecto o algo que se está pensando con miras al futuro, cosa que los otros países, digamos, de izquierda, no se ha articulado como tal, como proyecto transformador. Y ahí voy a citar un libro muy bueno, también se los recomiendo, de Galeano, nuevo también, que se llama ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no?, del 2020, ¿no? ¿Por qué las izquierdas no podemos también proponer estos planes a largo plazo
donde nos defendamos del pesimismo y nos defendamos de esta visión, ¿verdad?, a futuro, como de que se acabó la Tierra, de que ya no tenemos nada más que esperar, ¿no? Y con eso quitarle absolutamente estos elementos a la derecha. Yo creo que el llamado a una marcha, que es, por supuesto, como bien dice Leti, la calle, o sea, la calle en sí misma es revolucionaria, en sí misma es de resistencia, es de alguna manera, y yo lo estoy viendo así, ¿no?, como una reacción a la derecha tratando de apropiarse de estos discursos, es decir, la calle no es de ustedes, la resistencia nunca ha sido de ustedes, la revolución tampoco. Más bien es, aun cuando está institucionalizada la izquierda también sigue activamente promoviendo la revolución. Entonces, en ese sentido, me río porque en el chat aquí hay dos que están, pero ya, que no hable más, ok, no hablo más. Hay alguien que dice que aburro, ya. Yo creo que más bien se quieren ir al partido y ahorita les vamos a actualizar del partido. No ha pasado nada, no hay goles todavía, creo, así que tranquilas. Cuando haya goles les vamos a avisar. Ustedes tranquilas. Así que bueno, para concluir, no hay que soltar la calle, no hay que soltar los discursos de los cuales se puede apropiar la derecha populista, y por lo tanto hay que tratar de minimizar y a la vez tampoco darles el espacio desde lo institucional en las mañaneras ni en ninguna parte, no hay que hablar de ellos, adiós, no existen, la calle es del oficialismo, del partido hegemónico, como digo yo, para que se enoje la derecha. Gracias, mi querida Ingrid. Y déjame decirle a Elisa Noviembre que para nosotros no es una falta de respeto, para nosotros disfrutamos muchísimo escuchar a Leticia, a Ingrid, y pues son los formatos que tenemos en este espacio, así que pues no se enoje, nosotros disfrutamos muchísimo estos profundos análisis, como me parece pues el resto de la audiencia. Pues le agradecemos que manifieste sus puntos de vista, pero no lo compartimos de ninguna manera. Y pues ya nada más para cerrar, permítanme, mi querida Ingrid y Leticia, leer nada más un poquito de los comentarios de la audiencia. Dice Estela Guzmán: mi estimada Leti, sí tienen un buen de poder y mucho dinero. Estuve en el 14º Congreso Mundial de las Familias 2022 y no vieras, dice, es su Dios. El dinero, peligrosísimo lo que está pasando en el país. Les sugiero que lean El cuento de la criada. Hay también una serie, dice Guadalupe Chávez, a quien le agradecemos además su generosa donación para este medio de comunicación. Gracias, dice Lizzy Huitrón. Seamos claros, esta marcha le salió muy bien y por ahí le van a seguir dando, obviamente. Ahora son pueblo, lobos disfrazados de ovejas, para después seguir por donde les convenga, así de simple. Sura Fanel, perdón, les estoy siendo infiel con el Mundial. Bueno, No, dile, regáñala. Dile que estamos dando seguimiento también. Sí. Le vamos a bloquear. No, gracias, Sura, por estar ahí en los dos lados. No creas, por lo que estamos viendo, Ingrid también anda pendiente. La andamos viendo que anda viendo. Nos tiene al tanto de si hay algún resultado o no, un cambio. Un ojo al gato y otro al garabato, le dicen acá. Un ojo para allá y otro sí. Así es. Dice Lulú R, y todos hablando sin parar de este tipo. Verástegui, le están dando reflectores. No. Es importante hablar de eso, Lulú. No hay que minimizar a nadie, y son cosas que están pasando en nuestro país y gente con mucho poder, particularmente quienes participaron en ese encuentro. La MULIX, no desestimar la blanquitud de este país. Hay mucha gente homofóbica, racista, machista, que se siente atraída por estos discursos, y vaya que si no, muy atinado este comentario de la MULIX. Mi cisterna Mayra Ledesma dice: los avances de los derechos de las minorías siempre tenemos que estar defendiendo. Lo que ahora hemos ganado, por ejemplo, en derechos sexuales y reproductivos, etcétera, o a la vuelta se vuelven a perder. Dice Amanda Patricia Martínez Camilo: la última derecha trabajando para el futuro. Guadalupe Cruz: la derecha se caracteriza por ignorar la historia. Lulú va en todos los medios
están boicoteando la marcha de AMLO en MBS, sacaron un listado de 10 razones para no asistir a la marcha y desglosan y analizan punto por punto. Pues esos son los puntos en los que hay que estar muy pendiente, y nosotros en esta lógica y en una decisión editorial pues haremos exactamente lo contrario de lo que está haciendo MBS y todos estos medios corporativos. Precisamente vamos a promover que la gente participe en esa marcha y que no caiga en provocaciones, porque esos únicamente lo que están generando es que se va a generar una tensión importante, y siempre hay gente que puede ser muy explosiva en eventos, así que ojalá también la gente pues mantenga el equilibrio y no caiga en provocaciones. Lo que tenemos clarísimo es que sí hay una campaña durísima ya de los medios corporativos. Así es, como lo veníamos escuchando en el radio hace rato, en el trayecto para acá, pues cambiando las estaciones de radio, ya lo habíamos comentado, pues ya vemos que están haciendo una convocatoria pues intensa, a vestirse de rosa, y bueno, pues eso nos parece también ya una situación, provocación, ¿no? Nos vamos a vestir de rosa. Sí, tienes razón, así es. Bueno, pues, rosa. Ingrid, Leticia, muchísimas gracias. Leti, Ingrid, un abrazo y qué alegría en verdad haber compartido el viernes la tertulia. He recibido un montón de comentarios muy, muy lindos, así es que ya tendremos que hacer otra. Ahora yo propongo una sobre las derechas, ¿no? Entonces ya estaremos encontrándonos en otro momento. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Gracias, y gracias a la audiencia por sus mensajes muy cariñosos. Los quiero a todos. Gracias. Muy chido, gracias. Sí, chao, gracias. Bye.